Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Hoy les compartiremos los siguientes informes. Primero, la Corte Suprema de Justicia de Colombia y su fallo contra la barbarie policial. Segundo, tumban estatuas, remueven mitos y proyectan luces de rebeldía. Tercero, un informe de la ONU identifica las principales esperanzas y temores de la humanidad de cara al futuro. La Corte Suprema de Justicia de Colombia afirmó el pasado martes 22 de septiembre que la policía ejerció una constante agresión, así como una intervención sistemática, violenta y arbitraria contra aquellas personas que se manifestaron en días recientes en contra de la violencia policial, producto de la cual 13 personas fueron asesinadas y varias decenas resultaron heridas, tanto por armas de fuego como producto de golpes e intoxicación por el uso excesivo de gases. Estamos ante una fuerte resolución de los jueces del Máximo Tribunal de Justicia de Colombia contra las fuerzas del orden, en especial contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios al que acusa, al menos desde 2005, de actuar de manera impulsiva y no neutral contra las y los manifestantes. Resaltan los jueces en su comunicado que sus actividades no controladas representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque el actuar de la policía, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión. A continuación, el informe que preparó el equipo del Desde Abajo. Los magistrados también otorgaron 48 horas al Ministerio de Defensa para que emita disculpas de manera oficial a todo el país por los desmanes cometidos por las fuerzas policiales y militares durante el paro nacional de 2019, en la que el joven Dylan Cruz fue asesinado el 23 de noviembre producto del disparo con una escopeta calibre 12, accionada por un capitán del SMAT. Precisamente, en su comunicado ordenan a esta unidad policial que en 48 horas suspenda el uso de este tipo de escopetas, las que disparan una munición que contiene entre 600 y 700 perdigones de plomo. También que envía a la Fiscalía toda la documentación existente para que continúen las investigaciones sobre el caso. Una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la construcción no violenta del Estado constitucional de derecho, resaltaron los jueces en el comunicado. Alirio Uribe, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, analiza el alcance de este importante fallo conocido por el país cuando la protección del derecho a la protesta es más imperiosa. Una acción fundamental para que la democracia vaya superando sus formalidades que la maniata. Queremos felicitar a muchas organizaciones de derechos humanos, a muchísimas víctimas del SMAT que de manera colectiva realizamos una acción de tutela para que se protegieran los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia que ejercen el derecho a la protesta. Son muchísimos casos de atropellos que se han cometido en Colombia y esta tutela está referida a los hechos de finales del año pasado, del 21 de noviembre y de los meses anteriores, donde se produjeron, como lo dice esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, una cantidad de sistemáticas agresiones del SMAT, una cantidad de conductas ilegítimas, de uso desproporcionado de la fuerza, y que obviamente ese actuar violentamente contra la manifestación, esas estigmatizaciones a los manifestantes, ese uso desmesurado y desproporcionado de la fuerza, utilizando incluso armas letales, armas químicas, esa detención ilegal masiva de más de 1.600 personas, esos tratos inhumanos, crueles y degradantes que en el caso, por ejemplo, de Sergio Alejandro Martín y de Andrés Juan Guerrero fueron mutilados sus ojos, pero eso le pasó a muchos otros manifestantes, también se coartó la libertad de expresión e incluso se atacó a la prensa en el marco de las manifestaciones. Todos estos hechos llevaron a que se hiciera una tutela colectiva contra el presidente Duque,
contra el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, contra el Ministerio del Interior, contra la Alcaldía, contra la Policía Nacional, contra la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. En esta tutela, entonces, se deja claro que se ha violado esos derechos fundamentales. Por ello, la Corte Suprema ha exigido al presidente Iván Duque que en el plazo de un mes emita una orden administrativa en la que se ordene a todos los funcionarios públicos, abro comillas, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del gobierno nacional, cierro comillas. Además, abro comillas, de garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, cierro comillas. Sobre el mismo particular, quienes interpusieron la tutela para proteger el derecho a la protesta hablaron sobre el significado de desacato por parte del gobierno nacional. Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, se refirió sobre ello. La Corte se cuidó mucho de establecer plazos muy claros para el cumplimiento de cada orden, ¿no? En la lógica de lo que estaba diciendo Alejandro ahorita, normalmente estos mecanismos o estas salas de seguimiento específicas se crean cuando hablamos de órdenes que son muy complejas, que su cumplimiento, digamos, requiere actividades y desarrollos que pueden tomar mucho tiempo y entonces nunca hay certeza de en qué momento se va a entender que se cumplió la orden o se cumplen etapas y entonces alguien tiene que estar viendo si ya casito. Entonces, en principio, en este caso la Corte fue muy clara, dio plazos, 48 horas, 30 días, 60 días, puso responsables en cada caso, entonces no es como de, es que estamos viendo si se le reparte a fulano o a su, no. La Corte fue muy clarita. Entonces, en principio, no quiero decir que no se pueda llegar a esa situación, pero en principio no debería ser necesario si todas las instituciones involucradas en el fallo cumplen puntualmente lo que se les ordena. Tengo otra pregunta. Yo creo que esto ya lo contestamos parcialmente, pero sin embargo la leo literal por si se nos perdió allí algún detalle. Nora Rodríguez pregunta si van a interponer un incidente de desacato frente al no pronunciamiento de perdón explícito del ministro de Defensa por los excesos del ESMAD que ordenan en el punto 4 del fallo de la Corte. Yo creo que esto ya más o menos lo discutimos, pero no sé si quieran agregar algo, porque hay otra pregunta en la que yo también tengo mucho interés. No, yo creo que insistir en que vamos a usar todos los mecanismos a disposición y vamos a analizar uno por uno y que estamos convencidos y convencidas que quien debe decir si ese perdón es suficiente son las víctimas, no nosotros. Y les vamos a preguntar y vamos a ver qué piensan y antes de eso pues no vamos a tomar una decisión al respecto. De acuerdo. Ok, muy bien. Tal vez también es importante señalar que la Corte no está pensada y la decisión de la Corte tampoco con la intención de llevar al ministro de Defensa a la cárcel ni cosa que se parezca. Nuestra intención, igual que la de la Corte, es que se cumpla lo que dice la sentencia, ¿no? Que se hagan las modificaciones necesarias para poder garantizar el derecho a la protesta y que todo esto se haga en virtud de la manifestación de voluntad política que el gobierno ha hecho a raíz de todo lo que ha ocurrido recientemente, que ocurrió el año pasado, y en esa medida pues es que nosotros confiamos en que el fallo, a pesar de que haya desacuerdos frente a su contenido y frente a las órdenes, finalmente va a ser debidamente cumplido por parte del gobierno y pues digamos, eso es en lo que estamos enfocados en este momento. La formación y capacitación de los agentes en materia de derechos humanos, la elaboración de operativos policiales, abro comillas, dirigidos al restablecimiento del orden y no a agresiones injustificadas, cierro comillas, así como un uso de la fuerza en armonía con los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad, son otras de las exigencias que ha presentado el Supremo a través del comunicado. Por último, la Corte Suprema de Justicia ordenó que una vez que se tenga conocimiento de que el uso de fuerza desproporcionada ha causado daños a la vida e integridad de las personas en un plazo de 6 meses y al margen de las investigaciones que haya, las autoridades tienen la obligación de proveer una explicación pública satisfactoria y convincente de lo sucedido. Este fue un informe de la vacuna, el antídoto contra la desinformación.
La Corte Suprema de Justicia le puso un freno al gobierno que, como un macho, se traga el dolor y no exterioriza lo que de verdad siente. Dolor que solamente será público una vez vencidos los tiempos señalados por el alto tribunal. Por ahora, a pesar de cualquier limitación o contradicción que se le pueda señalar al pronunciamiento judicial, corresponde saludarlo por oportuno y para recordar el mar de impunidad que campea en Colombia, por evidenciar la constante violación de los derechos humanos y por abrir las puertas para la necesaria desmilitarización de los territorios y la depuración de la policía. Es un hecho positivo, como también lo es, que el pueblo Misak, con el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, haya dado un paso al frente de la acción social, política y cultural a la cual está retado nuestro país, para cerrar una vil página de su historia, preparándose para un presente y futuro lleno de esperanza. Así lo deja entrever Raúl Sibeki en el informe que preparó para esta emisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías de cada quien. Hoy voy a hablar de un tema que en Colombia ha hecho mucho ruido, pero que es un tema que no es nuevo, que es viejo, que es la derribada de estatuas por parte del pueblo, por parte de los sectores populares. Como ustedes saben, en Popayán, ahí en el Morro del Tulcán, el pueblo Misak derribó la estatua de Belalcázar, del fundador de la ciudad, que a su vez fue fundador de Quito, de Guayaquil, de Cali, un genocida, un conquistador, un asesino de pueblos. Y hubo sectores que se opusieron, que les pareció escandaloso, entre ellos el alcalde de la ciudad, y otros sectores conservadores. Lo primero que quiero decir es que vivimos en estos momentos una oleada de derribo de estatuas. El año 2019, en Chile, hubo un levantamiento popular, una revuelta, y en esa revuelta rodaron decenas de estatuas. Algunas fueron vandalizadas o grafiteadas, otras fueron tapadas con banderas mapuche. Pedro de Valdivia, que es uno de los principales conquistadores del sur de Chile, su estatua fue derribada y en Temuco, la ciudad de Temuco, que es una de las ciudades más importantes de Gualmapu, de la zona mapuche, y la cabeza de Valdivia fue puesta en las manos de un guerrero mapuche Caupolicán. Toda una simbología, ¿verdad? Pero el tema de las estatuas fue muy importante porque en esos meses de millones de personas en las calles, muchos trabajadores, muchos estudiantes, jóvenes, mujeres, se la emprendieron contra las estatuas como símbolo del poder. Y esto es bien interesante porque muestra que la estatua tiene una raíz, tiene una simbología que molesta profundamente a los pueblos oprimidos. Luego en Estados Unidos, a raíz del asesinato por la policía de George Floyd y la reacción popular que hubo en todo Estados Unidos, fueron derribadas también estatuas de Colón y de otros conquistadores como rechazo a una simbología que realmente es colonial. Me gustaría recordar una frase de un escritor mexicano, Carlos Monsiváis, que dice que el derribo de monumentos y de estatuas de héroes es casi el primer paso que dan los pueblos en el momento en que se rebelan. Yo no tengo claro si esto es así o no, pero evidentemente el derribo de estatuas en América Latina ha ido acompañado, ha ido de la mano, antes o durante las revueltas populares. ¿Por qué? Porque vivimos en países donde la estatua representa normalmente a militares, a conquistadores, a caudillos, ya sea españoles o criollos, que han jugado un papel nefasto en contra de los pueblos. Black Lives Matter fue el movimiento Las Vidas Negras Importan en Estados Unidos que tuvo un protagonismo importante a la hora del derribo de estatuas. Curiosamente, quienes critican el derribo de estatuas por una cuestión del espacio público, de una estética, poco dijeron o nada
cuando los soldados de Estados Unidos derribaron la estatua de Saddam Hussein en Irak, en la invasión de Irak, que era sin duda un símbolo de un opresor, ¿verdad? Saddam Hussein fue un dictador y un genocida del pueblo kurdo y de los pueblos que habitan Irak. Tampoco dijeron nada, sino que se felicitaron cuando los pueblos del este, de Rusia y de otros países del este, derribaron estatuas de Lenin o de Stalin en el periodo de las revueltas populares contra los regímenes opresores del este. Quiero traer a la memoria el derribo de una estatua que fue emblemática, que sucedió el 12 de octubre del 92, cuando se celebraban los 500 años, el encuentro entre dos mundos, y los de arriba recordaban ese momento como algo importante y glorioso para ellos. Los indígenas zapatistas, que todavía no habían aparecido a la luz pública, pero ya existían, se manifestaron en silencio por San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, con arcos y flechas simbólicamente, y derribaron la estatua de Mazariegos, ¿verdad?, que fue el fundador de la ciudad de San Cristóbal. Como escribió años después, hace 5 años, el subcomandante insurgente Galeano, ya había muerto Marcos, era Galeano, pongan o no de nuevo la estatua es lo de menos, pero ya lo que se perdió fue el miedo a lo que esa estatua representaba. Y me parece importante destacar no solo el derribo de estatuas, sino la revuelta de los pueblos. 1 año y 3 meses después del derribo de la estatua por los zapatistas, aparece el EZLN tomando las cabeceras departamentales de San Cristóbal, de Ocosingo, de Altamirano, de las Margaritas, y mostrando la revuelta indígena. Evidentemente, la estatua es una importación colonial, la estatua es la lógica del conquistador y de las élites criollas que, una vez que tienen el poder, rememoran las guerras contra los de abajo con esas estatuas. Hay otras estatuas, como las que ha habido por parte también de las élites, de rebeldes, como Pancho Villa, Emiliano Zapata en México y otros, que una vez derrotadas esas insurrecciones, toman la imagen para blanquearse ellos, para consolidar su poder en contra de quienes han masacrado. Y Monsiváis también, en un texto hermoso sobre las estatuas y el espacio público, dice: el riesgo de quien derriba estatuas es convertirse en una de ellas, es convertirse en estatua. Pero qué interesante que los pueblos originarios no están sustituyendo unas estatuas por otras. Allí donde estaba la estatua de Belalcázar, en el morro del Tulcán, las afueras de Popayán, muy cerquita del Parque Caldas, del centro, a 5 minutos, había una pirámide originaria, una pirámide sacramental, que la cortaron en 1940 las élites y pusieron encima la imagen de Belalcázar. Derribamos, tiramos estatuas, monumentos de conquistadores, de opresores, no para poner otros en su lugar, no para poner al hermano bueno en su lugar. Y les recuerdo que Lenin se negó y lo escribió, solo que luego no fue respetado, que él no quería ninguna estatua. Y decía: el dinero que gasten en hacerme una estatua, él sabía que podía pasar eso, gástenlo en escuelas, en hospitales para los sectores populares. Si Lenin viviera, hubiera visto la cantidad de estatuas que Stalin le hizo en la Unión Soviética, se hubiera enfurecido. Porque un verdadero revolucionario no necesita ni quiere estatua. Un verdadero revolucionario trabaja abajo, pero no para erigirse en monumento. Los monumentos son la lógica del opresor, la lógica de la clase dominante, que a través del monumento está enviando un mensaje a la población de que eso es el poder y que el poder Estado, que el poder opresivo se congela en ese monumento. Monumentos ecuestres, caudillos militares arriba de caballos o a pie simplemente, pero siempre con una mirada hacia el horizonte,
como si fueran seres superiores, siempre por encima. El Morro del Tulcán tiene una altura considerable para ser una ciudad, es más alto que las iglesias de la ciudad y que todos los edificios, y domina, es un lugar hermoso por otro lado, domina la ciudad de Popayán y los alrededores. Y los monumentos tienen esa lógica de dominación de la geografía, dominación de las construcciones, de la arquitectura y dominación de los hombres y mujeres del pueblo. Entonces yo me felicito de que los pueblos en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en América Latina, estén derribando estatuas de los opresores. Y me felicito más porque no están sustituyendo unas estatuas por otras, sino dejando el lugar vacío. El hecho de que luego vengan las élites y lo repongan es lo de menos, como decía su comandante insurgente Galeano. Lo importante es el hecho plebeyo, la acción popular desde abajo de manifestarse hasta el lugar y derribar el monumento. Creo que esto es un hecho de insubordinación, de rebelión popular que, como les he comentado, atraviesa todo el continente y todo el mundo, y debemos alegrarnos. Yo por lo menos me alegro y me felicito por ello. Como vemos, el suceso no es menor, pero no hay que parar ahí para superar el racismo, el clasismo y la mentalidad colonial aún reinante en vastas regiones del país. Hay que entrelazarnos en alianza pluricultural para derribar mitos de todo tipo en nuestros territorios, un proceso en medio del cual se irá reconstruyendo otra historia de y para el país que somos y queremos ser. Este festival pluricultural también incluye las justas luchas de las mujeres, por eso queremos invitarles al primer festival Causa Justa por la Libertad y la Autonomía Reproductiva de las Mujeres. Desde el 24 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2020 tendrá lugar este evento, un espacio virtual en el que confluyen más de 10 actividades, conversatorios con invitadas nacionales e internacionales que reflexionarán sobre la libertad de las mujeres y la necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano, acompañado de presentaciones artísticas. Podrán ver el festival por el canal de YouTube Causa Justa por el Aborto. Estamos ante un bello reto que debe vincular a todas y todos en Colombia. Este reto se abre para la humanidad ante las certezas y temores identificados por una reciente encuesta realizada por las Naciones Unidas como parte de su aniversario versión número 75. Veamos el siguiente informe que preparó el equipo de Desde Abajo. Una mejora del acceso a los servicios básicos como atención médica, agua potable, saneamiento y educación, seguida de una mayor solidaridad internacional y un mayor apoyo a los más afectados, lo que incluye abordar las desigualdades y reconstruir una economía más inclusiva. Son algunas de las prioridades inmediatas que destacan los cerca de 1 millón de encuestados por la ONU en la investigación que bajo el nombre El futuro que queremos, la ONU que necesitamos, y que realizó en enero de 2020 como parte de la celebración del aniversario número 75 de su creación, la mayor de las organizaciones de coordinación, cooperación, apoyo e intermediación de conflictos creadas por la humanidad hasta ahora. El lunes 21 de septiembre se publicaron los resultados de la encuesta global que tiene como propósito descubrir las esperanzas y los temores de la humanidad frente al futuro. En la misma han participado personas de todos los países y clases y según la ONU, la misma brindará información precisa sobre lo que el público quiere en este momento difícil para el mundo, sobre la cooperación internacional y la ONU en particular. Además, cerca de 300.000 participantes expresaron que la atención médica también es una prioridad a largo plazo. El cuidado de la salud es también un área en el que la gente espera ver una mejora en los próximos 25 años, comunicaron los autores del estudio, agregando que el 72% de los encuestados cree que el acceso a los servicios de salud seguirá siendo el mismo en el futuro. Por otra parte, la encuesta mostró que de cara al futuro, las principales preocupaciones para la humanidad son la crisis climática y la destrucción del medio ambiente, mientras que garantizar un mayor respeto por los derechos humanos, resolver conflictos, combatir la pobreza y reducir la corrupción fueron otras de las relevantes prioridades para la sociedad mundial. La mayoría de los participantes en todas las regiones están preocupados por el futuro impacto del cambio climático. Nuestra inhabilidad para detener la crisis climática y la destrucción ambiental son vistas por los encuestados como su mayor temor a mediano y largo plazo, comunica el informe.
revelando que el 49% de las respuestas apuntan que la situación ecológica del planeta empeorará, igual que la situación de la corrupción, según otro 41%. Además, según los datos publicados, la gente desea que en el mundo haya más solidaridad internacional y un aumento del apoyo a los lugares más afectados por la pandemia. Eso incluye luchar contra la pobreza y las desigualdades y estimular el empleo, dice el informe. A la pregunta sobre los objetivos establecidos a largo plazo, muchos nombraron, abro comillas, el acceso universal a la educación e igualdad de derechos para las mujeres. El informe destaca que más del 87% de la población confía en que la cooperación internacional es vital para hacer frente a los desafíos actuales, como la lucha contra la pandemia, a la vez que el 74% ve a la ONU, entre comillas, esencial, para conservar el relacionamiento y el diálogo entre países. Tal vez por la estructura que le hayan dado a la misma encuesta, o tal vez porque aún no alcanza a verse como una problemática que pone en riesgo la existencia misma de la humanidad, la realidad de un posible conflicto armado entre imperios y sus aliados, producto de las contradicciones cada vez más álgidas que las diferencias, aún no figura entre las mayores preocupaciones de quienes respondieron la encuesta. En todo caso, el estudio realizado permite apreciar al tiempo que los deseos y retos que alimentan a la humanidad en estos tiempos de crisis sistémica. El creciente escepticismo que campea entre la humanidad, producto precisamente del rol poco efectivo de Naciones Unidas cuando de la resolución de conflictos armados regionales se trata, pero también para resolver problemáticas como la concentración de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento que cada vez afecta a nuevos conglomerados humanos hasta cubrir a miles de millones. Son realidades que retan a la humanidad a entregarle reales poderes al organismo internacional para que implemente medidas que ciertamente aporten para la resolución de cada una de las necesidades, preocupaciones y deseos resaltados por la encuesta. Algo imposible en el actual orden internacional, pero que deberá estar a la orden del día en las agendas de los movimientos alternativos para saber orientar sus pasos en procura de otro mundo que sí es posible. Es necesario crear un nuevo orden internacional para poder hacer realidad los deseos de miles de millones de personas, para evitar la catástrofe ambiental en que nos adentramos, para evitar una fatal coalición militar entre potencias. No será de otra manera que podamos hacer realidad los retos que devienen de esta encuesta. Retos que de igual manera están presentes en Colombia para hacer realidad lo que ordena la Corte Suprema de Justicia y la Fuerza Pública, o lo que se desprende de acciones como el juicio llevado a cabo por los Misaque en Popayán. Una vez en la lucha, no podemos tener miedo. Acometamos como un solo cuerpo de pueblos y movimientos sociales lo que todo esto implica. Acciones en las cuales la información y la comunicación tienen un importante papel por desempeñar. Esperamos, como informativo y como proyecto desde abajo, estar a la altura de los retos abiertos. Cuenten con nosotras. Y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, La Vacuna Informativa.